everybody, how are you doing? Are you full of energy to start the class? I hope so. Okay, let's start to work. La lección de hoy va a tratar del artículo. He dividido este tema en dos vídeos porque en uno no me da tiempo a explicaros todo lo que pretendo explicaros. El artículo que vamos a ver hoy es el artículo indeterminado en inglés, que es a o an. Este artículo se traduce como un o una. En español tenemos dos, en inglés tenemos solo uno, es decir, sirve para sustantivos singulares, contables, masculinos y femeninos. ¿Qué diferencia hay entre a y an? El significado es exactamente el mismo, pero cuando utilizamos a, quiere decir que la palabra que sigue a este artículo empieza por consonante, por el sonido consonante, perdón, y cuando utilizamos an es que la palabra que sigue al artículo empieza por el sonido vocal. ¿Qué quiere decir sonido y no letra? Porque es diferente. Por ejemplo, la palabra universidad. Universidad empieza por vocal al escribirla, pero al pronunciarla es el sonido de la Y inglesa. ¿Cómo decimos tú? Decimos you. Pues universidad decimos university. Exactamente igual con uniforme, aunque empiece por U, no decimos el sonido U de la vocal U castellana, decimos uniform. Entonces, tanto university como uniform no lleva el artículo an, o sea, el artículo determinado con la n, indeterminado, perdón, sino el artículo normal, sin la n. University, uniform. Por ejemplo, la palabra paraguas o tío empiezan también por la vocal U y la pronunciación no es el sonido Y, el sonido de la Y, es el sonido umbrella, entonces sería an umbrella, an uncle, un tío, también sería con an, el artículo an. Del mismo modo, hay palabras en inglés que empiezan por H, el sonido H ya lo expliqué, por ejemplo, en tener, have, es como si estuviéramos echando vaho sobre un cristal, es un sonido muy suave, have. Sin embargo, hay palabras que empiezan por H que la letra, la consonante es muda, como en español, que no se oye la H. Entonces, estas palabras, por ejemplo, hora sería hour y heredero, como exactamente la misma pronunciación que aire. Entonces, estas palabras, aunque lleven la H como primera letra, que es una consonante, no va a ser el artículo determinado a, sino le añadiremos an hour, una hora, an un heredero. Y así tendríamos que saber, cuando nos encontremos con una palabra nueva, intentar ver cómo se pronuncia para ver si utilizamos a o an cuando utilizamos el artículo indeterminado. El segundo punto que os voy a explicar, os he dicho que es para sustantivos contables este artículo. ¿Qué diferencia hay entre un sustantivo contable y un sustantivo incontable? Pues lógicamente el contable es aquel al cual no se le puede aplicar, un número, y el incontable al que no se le puede aplicar un número. Por ejemplo, podemos decir 5 manzanas, pero no podemos decir 5 aguas. Entonces, los sustantivos incontables, utilizados solos, individualmente, no pueden llevar un artículo indeterminado. Pero el artículo indeterminado, porque solo hay uno. Pero podemos utilizar este artículo poniendo expresiones delante de estas palabras incontables, ya sea expresiones de cantidad o, en estas que os voy a decir, de aquí abajo, un adjetivo. Por ejemplo, os he dicho que water, agua, es incontable, pero podemos decir una botella de agua, a bottle of water. Aquí utilizaríamos el artículo indeterminado an, porque ya botellas de agua sí que las podemos contar. Lo mismo con coffee, coffee es indeterminado,
digo, perdón, es incontable, pero podemos decir a cup of coffee, una taza de café. Hay otros sustantivos que son incontables, como advice, consejo, news, que es noticias, aunque veáis la S, noticias en plural, que se utiliza en español, en inglés es news, pero es una palabra singular, nunca el verbo que la acompaña va en plural. Furniture, que son muebles, clothing, que son ropa, pues todas estas palabras y muchas más son incontables. ¿Y cómo podemos convertirlas en contables? Añadiendo las tres palabras a piece of, un trozo de, como queráis decirlo. En español no hay que traducirlo, o al traducirlo no hay que hacerlo así. Simplemente si queremos decir un consejo, a piece of advice, una noticia, a piece of news, un mueble, a piece of furniture, una ropa del vestuario, a piece of clothing. Entonces, a piece of, es tres palabras que convierten sustantivos incontables y los podemos utilizar como contables. Estas palabras de aquí abajo, que son las referidas a las comidas, breakfast, lunch, dinner, tampoco son contables. Sin embargo, si ponemos un adjetivo delante, sí que podemos utilizar el artículo determinado. Sí que podemos decir una buena comida, a good or a nice dinner o lunch, o lo que queramos decir. Y lo mismo con sustantivos abstractos, que tampoco cuando se utilizan individualmente llevan el artículo a, por ejemplo, education, life, pero si ponemos el adjetivo delante, sí podemos utilizarlo. Por ejemplo, a good life, una buena vida, a poor education, una educación pobre o mala. El tercer punto que quiero dejaros claro es que en inglés, cuando nos referimos a un sustantivo, contable singular, no podemos utilizarlo sin el artículo indeterminado. Cuando dentro de un elemento de cosas de las mismas características nos referimos a una cualquiera, sin determinar cuál, no podemos referirnos a ella sin el artículo indeterminado. Por ejemplo, en español sí que decimos él es profesor, ella es doctora, él es ingeniero, pero en inglés no podemos decir esto sin utilizar el artículo indeterminado a. Entonces sería he's a teacher, él es un profesor, no podemos decir he's a teacher. Es un árbol, no podríamos decir it's a tree, no podemos eliminar el artículo indeterminado. Y por un cuarto uso de este artículo es cuando nos referimos a periodos de tiempo o precios por unidad. En español decimos una vez a la semana o dos veces a la semana. En inglés decimos una vez, o sea, por ejemplo en este caso, dos veces una semana. Twice a week, once a week, 3 times a week, no a la, como en inglés, como en español, en castellano. Y también para los precios por unidad, en español decimos 1 euro el kilo, pues en inglés también utilizamos 1 euro a kilo, no el como en español, en castellano. Y por último, cuando utilizamos este artículo, cuando nos queremos referir dentro de por ejemplo, imaginaros que hay una habitación con 3 ventanas y le decimos a alguien, abres una ventana, will you open a window, porque nos da igual cuál ventana de las 3, entonces no determinamos dentro del conjunto de 3 ventanas, no determinamos cuál, sino una cualquiera de ellas. Y el segundo uso de este artículo es cuando nos referimos por primera vez a algo, sobre todo cuando estamos escribiendo. Por ejemplo, I bought a shirt and a jacket. Compré una camisa y una chaqueta. Es la primera vez que nos referimos a la camisa y a la chaqueta, luego utilizamos a. Y luego si queremos decir la camisa fue cara y la chaqueta, pero la chaqueta barata, entonces ya pasamos de a the, el artículo determinado que explicaré en la próxima lección. The shirt was expensive, but the jacket was cheap. La chaqueta o la blusa fue cara, pero
pero la chaqueta, yo no me acuerdo, la blusa fue barata. Entonces estos son los dos usos, cuando nos referimos a algo sin determinar o concretar cuál es dentro de un grupo de cosas de las mismas características, y cuando nos referimos a algo por primera vez. Si ya nos referimos a eso mismo por segunda vez, pasamos de a the. Vale, pues este es el artículo determinado. En la próxima lección os explicaré os he dicho el indeterminado, perdón. En la próxima lección os explicaré el determinado. Es una lección sencilla, pero no quería saltármela porque hay detallitos que os pueden interesar, y espero que os haya gustado y que os aporte nuevos conocimientos hacia el inglés. Muchísimas gracias por verme, como siempre, y os agradezco que lo veáis y que por favor hagáis los deberes, que sabéis que es una ayuda importante para fortalecer o para reafirmar los conocimientos que vais adquiriendo. Muchísimas gracias y un beso a todos. Cuidaros. Adiós.